Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Japón. Vamos a hablar de una amenaza muy real, que se está cerniendo sobre la economía global, sobre todo sobre la deuda. Y es que Japón está amenazando con subir tipos de interés. Si Japón sube tipos de interés, los inversores japoneses estarían tentados a vender gran parte de la deuda extranjera que poseen, inundando el mercado de deuda internacional de una forma brutal. Esta inundación de deuda japonesa podría provocar que los intereses de la deuda nacional de Estados Unidos y de Europa se dispararan, provocando una crisis de deuda de niveles nunca vistos. Vamos a empezar por esta noticia. Hace apenas unos días, esta noticia es de hace tan solo 5 días, el BCE, a través de un informe, alertó de que había grandes posibilidades de que Japón subiera tipos de interés y provocara una crisis de deuda mundial. Esto no es algo que diga yo para meterlos miedo. Esto es algo que está diciendo el propio Banco Central Europeo. Y lo está diciendo no solo con palabras, lo está diciendo con hechos. Vamos a ver en el vídeo los movimientos de Christine Lagarde para intentar frenar esa subida de tipos y cómo en la última reunión del G7 este tema ha sido uno de los temas principales. Es decir, no es una amenaza tonta, no es algo que te quieras decir que no va a pasar nada. Es una amenaza muy real y muchos mandatarios de la Unión Europea y de la Fed se están moviendo para impedir que Japón suba tipos. Fijaos en este informe. Este es el informe al que me estoy refiriendo. Este informe es de apenas unos días. Es un informe que ha sacado la Unión Europea, el Banco Central Europeo. En este informe, el Banco Central Europeo alerta del riesgo. Nos está diciendo, en la gráfica A, en la gráfica más de la izquierda, cómo el Euribor japonés, que es la línea amarilla, los tipos de interés, el cambio interbancario japonés, a 10 años, ha escalado y ha llegado a estar al 1%, y cómo la deuda japonesa a 10 años también está ahora ya al 0,5%. Me diréis que estos valores son irrisorios, que son absurdos, que no tienen ningún sentido ni ningún valor, pero para Japón, que lleva 30 años en deflación, que lleva 30 años sin subida de tipos, que de repente su deuda pase de 0 a 0,5, es algo totalmente excepcional. Y el hecho de que su Euribor, su tipo interbancario, haya alcanzado el 1%, también lo es. Os voy a explicar por qué es tan importante. Los inversores japoneses son muy nacionalistas, muy patrióticos. Siempre, en toda su historia, han comprado muchísima deuda japonesa. Pero últimamente, al estar los tipos de interés japoneses al 0% o incluso en números negativos, lo que se han dedicado a hacer es pedir prestado, pedir liquidez a tipos negativos y con esa liquidez comprar deuda extranjera. De hecho, como podéis ver en la gráfica de la derecha, son los mayores poseedores de deuda extranjera del mundo. Ellos solos tienen $1 trillón americanos, es decir, $1 billón. Tienen el 3% de toda la deuda global que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos, créeme, tiene una enorme deuda. Pero no solamente tienen deuda de Estados Unidos. Por ejemplo, son los poseedores del 3% de la deuda total que tiene España. Solo en la Unión Europea, por ejemplo, en Francia, son los poseedores del 6% de toda su deuda. Toda esta brutalidad de dinero, toda esta montaña de dinero, si los tipos de interés japoneses suben, si los inversores japoneses ya no les es tan rentable pedir prestado al Banco de Japón porque los tipos de interés han subido y con ello seguir manteniendo la deuda del mundo, si deciden inundar y vender toda su deuda internacional que poseen, nos llevarían a todos a una crisis de deuda descomunal. Pero, ¿qué personaje? ¿Qué es lo que ha detonado este miedo? ¿Qué es lo que ha provocado que ahora la Unión Europea y la Fed estén muertos de miedo? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional ha lanzado un aviso sobre esto? ¿Quién es la persona que está provocando todo este terror?
la persona que está haciendo todo esto posible es Kazuo Ueda. Kazuo Ueda no es un político, no es un burócrata. Por primera vez en toda la historia del Banco de Japón, un académico, un experto en economía, ha tomado el control del banco. Y eso ha provocado sudores fríos en toda la escena internacional. Este personaje, Kazuo Ueda, ha afirmado que hará todos los esfuerzos por mantener la inflación controlada en Japón y que no cometerá los mismos errores que cometieron la Fed o el Banco Central Europeo, no haciendo caso a la inflación. Ha afirmado que si la inflación supera el 4%, subiría tipos. Eso ha prendido la mecha y el terror en todos los mercados internacionales. En mayo, hace apenas un mes, el G7 económico se reunió en Niigata, y en esa reunión os puedo asegurar que el tema principal fue la subida de tipos de Japón. De hecho, Christine Lagarde tuvo bastantes reuniones con Ueda para insistirle y obtener garantías de que el Banco Central de Japón no subiría tipos. La situación ha sido tan tensa que la OCDE ha avisado de los problemas de financiación que ocurrirían en los países en caso de que Japón decidiera subir tipos e inundar el mercado con deuda. Si esto ocurre, si esto pasa, todos los mercados internacionales de deuda tendrían enormes problemas. Es por eso que Christine Lagarde ha insistido una y otra vez a Ueda a que, por favor, no suba tipos. Pero, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurriría esto? ¿Por qué estoy diciendo que si el Banco de Japón sube tipos, nos veríamos todos en una crisis de deuda? La razón fundamental la tenéis en esta gráfica. Japón es el mayor poseedor de deuda de los Estados Unidos del mundo, por encima de China. Si Japón decide vender toda esta deuda, inyectaría $1 trillón en el mercado. Esto unido a las compras de deuda masiva que necesita el Tesoro de los Estados Unidos después del problema del techo de deuda, os puede indicar la magnitud que alcanzaría el problema. Para que tengáis una idea de la situación, mirad esta gráfica. En esta gráfica podéis apreciar la cantidad de deuda extranjera que tienen los inversores japoneses. En el caso de Estados Unidos, alcanzaríamos el $1 trillón americanos. En el caso de la eurozona, estaríamos hablando de más de $500 millones. En el caso de Francia, alcanzaríamos los 200.000 millones de euros. Alemania, Italia y también España. Como podéis apreciar, toda la eurozona tiene enormes cantidades de deuda en manos de inversores japoneses. Es por esto que Christine Lagarde ha corrido y ha ido corriendo a Japón a conseguir un acuerdo con Ueda para que no suba tipos, para que no inyecte enormes cantidades de deuda y haga bajar el precio de la deuda y subir los intereses, provocando enormes problemas de financiación en todos los países de la Unión Europea. Fijaros esta gráfica. Esta es la deuda total de los Estados Unidos y de España. Como podéis apreciar en la gráfica, Estados Unidos tiene más de 31 trillones de dólares americanos, 31 billones de dólares en el sistema europeo. Pero es que España tiene 1,5 billones de euros. Para que veáis un poco la magnitud del dinero, el 3% de la deuda que tienen los inversores japoneses equivaldrían a unos 45.000 millones de euros de deuda española. Eso es más de las emisiones de deuda que tiene pensada el Tesoro durante este año. Es decir, que los inversores que fueran a comprar deuda española durante este año, de repente verían cómo la misma cantidad de deuda que va a emitir España ya está en el mercado a través de los inversores japoneses. Eso haría que la prima de riesgo española se pusiera por las nubes, provocando enormes tensiones y enormes preocupaciones en los gobiernos ante la posibilidad de no poder financiarse. Pero además de España, ¿quién más se vería afectado? Lo tenéis arriba.
Los países más endeudados, además de España, son Grecia, son Italia, Portugal, incluso Francia. Todos estos países quedarían inmediatamente afectados por un mercado inundado por deuda japonesa. Deuda que los japoneses dejarían de comprarles. Y estamos hablando de unos porcentajes muy, muy altos. Unos porcentajes que provocarían que el precio de la deuda de todos estos países se hundiera y que provocara que los intereses que tuvieran que pagar en los mercados fuesen enormes. Pero, ¿por qué subiría tipos Japón? ¿Cuál es la razón? La razón la tenéis en esta gráfica. Japón ha ido teniendo una situación casi de deflación. Ha ido teniendo un montón de deuda, un montón de problemas financieros que le han llevado a que sus tipos de interés sean ultra bajos. Llevan casi desde 2015 con una inflación de apenas el 0 o 1%, pero de repente, a partir de finales de 2022, su inflación se ha disparado y ha alcanzado ya el 4%. Es por esto que el Banco de Japón ha decidido elegir a Ueda para que le salve de esta situación, para que controle la inflación, viendo que por primera vez en muchos años los salarios de los japoneses se han disparado. ¿Pero por qué Japón está así? ¿Por qué llevan 30 años con problemas? ¿Qué ocurrió en Japón? ¿Qué les pasó? Les pasó lo que podéis ver en esta gráfica. El yen japonés, históricamente, siempre ha estado muy devaluado. Hasta los años 80, Japón crecía a un ritmo del 8%. Pero en 1985, Ronald Reagan quería acabar con el déficit comercial que tenía Estados Unidos. Y en los acuerdos del Hotel Plaza de 1985, obligó a que el Banco de Japón devaluara su moneda en un 50%. Esto hizo, que devaluara el dólar en un 50% en comparación con Japón. Esto hizo que la moneda japonesa, el yen, duplicara su valor con respecto al dólar, lo que provocó una enorme montaña de liquidez. Como veis poder en esta gráfica, en apenas 4 años, los activos inmobiliarios japoneses se multiplicaron un 500%. El valor de las casas se multiplicó por 3 o por 4. Esto provocó una burbuja inmobiliaria. Pero a principios de los años 90, el Banco de Japón, asustado por el cariz que estaban tomando los valores, decidió subir tipos. Al subir tipos de interés, provocó que la burbuja pinchara, y el pinchazo de la burbuja destruyó la economía japonesa. La economía japonesa, para que os hagáis una idea, a finales de los años 80, tenía una renta per cápita en PIB superior a la de los Estados Unidos. El PIB per cápita japonés era el mayor del mundo. Bien, pues en los siguientes 15 años, el PIB no creció nada. De hecho, hasta 2007, creo, Japón no recuperó su cantidad de PIB. Durante más de 30 años, la economía japonesa decayó y apenas ha crecido un 1% o menos incluso. Los salarios japoneses se hundieron. Un montón de gente quedó atrapada en esta crisis. Esto provocó que los japoneses fueran muy reacios al consumo. A partir de esta crisis, la mentalidad japonesa cambió. Los tipos de interés se hundieron y durante más de 30 años no han levantado cabeza. Para que os hagáis una idea, si Ueda sube tipos hoy, sube tipos en este mes, sería la primera subida de tipos en un montón de años, prácticamente desde la crisis de los 90. En esta gráfica podéis ver la enorme deuda que tiene Japón. Japón es el país más endeudado del mundo. Y lo es porque su gobierno, su banco, el Banco Nacional de Japón, decidió rescatar la economía en 1990. Cuando se produjo la gran crisis, las medidas que tomaron los japoneses fue emisiones brutales de deuda para impedir que nada se hundiera, que todo más se mantuviese a flote. Algo muy parecido a lo que hicieron los bancos occidentales en la crisis de 2008. Esto, al igual que ha provocado una enorme deuda en Occidente,
también provocó una enorme deuda en Japón. Podéis ver la magnitud de la deuda en la gráfica de abajo. La deuda japonesa es de más de 11 trillones de dólares americanos. Es decir, es un tercio la deuda total de Estados Unidos. Y la deuda de Estados Unidos es enorme. Pero, ¿por qué si la deuda de Japón es tan enorme, Japón no tiene miedo a Occidente? ¿Cuál es la razón? El tema está en que Japón no tiene inversores extranjeros que posean esa deuda. Prácticamente toda la deuda que tiene Japón es de los propios japoneses. Está en manos del Banco de Japón y de los inversores japoneses. Es por eso que Japón es muy independiente. Japón puede subir tipos y no estaría coartado ni podría ser intimidado por Occidente, ya que no posee inversores que tengan esa deuda. Esto es una de las razones que también está asustando mucho a los mercados, la independencia económica de Japón. Fijaros en esta gráfica. Esta es la gráfica de la población japonesa. Otro de los problemas que tiene Japón es el envejecimiento. Se estima que para 2100 la población de Japón se reduzca a un tercio. Esto es sobre todo provocado por la bajísima natalidad que tiene Japón y por el envejecimiento de su población. Esto es otra de las causas que provoca ese endeudamiento. Al tener una población muy envejecida, el gasto en pensiones y el gasto en sanidad es enorme. Esta es otra de las causas por las que una subida de tipos afectaría a la deuda. ¿Pero por qué tiene tanto miedo Estados Unidos? ¿Por qué tiene tanto miedo el mercado? Por esto. Como sabéis todos, la subida del techo de la deuda ha hecho que Estados Unidos necesite $1 trillón para sanear sus finanzas. Si unimos el $1 trillón que necesita Estados Unidos en emisiones de deuda al $1 trillón que tienen en manos los inversores japoneses, podrías entender claramente el peligro al que estamos expuestos. Una emisión de deuda estadounidense masiva junto a una venta masiva de deuda estadounidense por parte de Japón provocaría que los tipos de interés de la deuda americana se dispararan. Fijaros en esta gráfica. Estos son los tipos de interés de España de hoy. El bono a 10 años está al 3,3. Cuando la crisis de 2011-2012 de la reforma de Rajoy, los tipos de interés se dispararon a más del 6%. Esta gráfica es importante que la tengáis en la cabeza, porque si estalla esta crisis de deuda, si la deuda española se dispara, el nivel que alcanzó la reforma de Rajoy podría servirnos de indicador de en qué momento el Banco Central Europeo intervendría y vendrían los hombres de negro a España. La razón de la debilidad de la deuda española y la exposición a este problema está en el enorme gasto en pensiones que tiene España. España no se puede financiar sola, necesita deuda. Y necesita deuda porque el porcentaje de los presupuestos que paga en pensiones es enorme. Es tan enorme que nosotros solos no nos podríamos financiar. Es tan enorme que si hubiera una crisis de deuda y el gobierno español tuviera problemas para financiarse, no tendría dinero para pagar las pensiones. El problema de Japón es real. No es algo que ahora mismo esté ya encima de la mesa, pero es una amenaza real. La posibilidad de que Japón suba tipos realmente provocaría el problema que te acabo de exponer. Una subida de tipos impactaría directamente en la economía mundial y nos metería a todos en una crisis de deuda. No sé, no puedo escatimarte o decirte la magnitud del problema, no lo sé. Nadie sabe bien en los mercados hasta qué punto esta subida de tipos tendría repercusión. Es muy difícil de saber qué medidas tomaría el Banco Central Europeo, qué medidas tomaría la Fed. Pero el problema existe y el riesgo existe. Y si la Unión Europea, si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo han sacado estos informes, es porque de verdad es algo que te tienes que tomar en cuenta. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.